Automatizar te está robando clientes. El problema que causa las bajas ventas o las ventas en cero muchas veces tiene que ver con invertir tiempo o invertir los recursos que tenemos en cosas que no son prioridad o necesidad en ese momento para el negocio. Y una de ellas muy comúnmente usada es, en vez de hacer o algunas otras cosas, es empezar a hacer acciones como de automatización cuando el negocio en ese momento no es lo que necesita para crecer sus ventas. En este video voy a compartirte, si me permites, 3 partes que van a mejorar las ventas en un negocio y a priorizar las acciones de acuerdo a la etapa en la que está viviendo. En la primera etapa vas a conocer cuáles son las diferentes partes que tiene un negocio o etapas que tiene un negocio y en qué momento es donde hay que ir añadiendo y en qué porcentaje de tiempo hay que ir añadiendo las automatizaciones. En la segunda etapa vas a conocer estos mitos y creencias tóxicas que hacen que en vez de activar algunas tareas que sí van a traer ventas efectivas a tu negocio, te veas enfocado en empezar a hacer automatizaciones. Y en la tercera parte voy a compartirte acciones que podrías reemplazar por estar automatizando en tu negocio que sí van a traerte clientes de manera más rápida y más en las etapas de un negocio 1 y 2. Comencemos por estas que son las 3 etapas por las que se pasa un negocio y tú ya me contarás en qué etapa se encuentra tu negocio. En la primera etapa es esa etapa de arranque. Es ese momento donde el negocio puede ser en sus primeros días, meses o hasta años y que el negocio está generando o esas primeras ventas o está buscando esas primeras ventas. En esta etapa el negocio todavía no genera los ingresos o las ganancias para poder sostenerse a sí mismo. Es decir, la gran mayoría de los meses tú necesitas sacar de tu bolsillo y de tus ahorros personales para poder mantener el negocio y los gastos básicos que tiene el negocio. En esta etapa en particular es importante no aumentar mucho el porcentaje de tiempo que vas a invertir en temas de automatización para así tener tiempo en acciones efectivas directas de venta para que tu colchón de ventas vaya aumentando y de esta forma vayas haciendo los recursos para poder invertir tiempo, dinero y energía en el tema de la automatización. Y más o menos sería un 20% del tiempo que tienes. Ahora, vale aclarar, y esto es importante, que la automatización no es un proceso que dura años, pero sí es un proceso que va a durar meses, porque hay varios puntos de un negocio que hay que automatizar y esto requiere primero aprendizaje, también si vas a delegar eso a otra persona o a una empresa, todo el proceso que esa persona o esa empresa va a demorar para poder entregarte esas automatizaciones y luego el mantenimiento y los ajustes que van a ir como los primeros meses presentándose más ajustes, pero ya luego solamente serán cuestión de muy pocos minutos al mes para poder hacer el mantenimiento correspondiente. Pero sí es importante que conozcas que automatizar no es algo que dura un par de horas y listo, es algo que dura un proceso que en algunos casos va a tomar meses. Luego tenemos la segunda etapa de un negocio que es la etapa de sostenimiento. En esta etapa el negocio ya se paga a sí mismo, ya puede mantenerse, puede pagar las aplicaciones y todos los recursos económicos que requiera el negocio. Más sin embargo, en esta etapa aún no te paga un sueldo, aún no le paga al creador como unas ganancias, todavía no te has tomado un café o no te puedes tomar un café, pagar una factura, pagar cosas recurrentemente gracias a lo que genera tu negocio mes a mes. En esta etapa, como ya vamos preparando un poco más el negocio, puedes invertir alrededor de un 30% del tiempo en los primeros meses que tienes para invertirle a tu negocio, puedes invertírselo en el tema de automatización. Luego tenemos la tercera etapa, que es la etapa de expansión. Esta etapa tiene que ver con que el negocio ya puede sostenerse solo, ya se paga sus propios gastos y costos, pero además ya te paga un sueldo, por así decirlo, a ti o también a otras personas. En esta etapa de expansión es cuando el negocio comienza a comportarse y aprende mucho más a cómo poder seguir generando ingresos a pesar de no
tenerte a ti todo el tiempo, de no estar necesitando que el creador del negocio siempre tenga que estar detrás del negocio. Por eso en esta etapa de expansión es la etapa más importante para invertirle más tiempo al tema de la automatización, que sería alrededor los primeros meses de un 40% del tiempo que se le puede invertir al negocio. Ahora vayamos con esta segunda parte del video, que son estos mitos y creencias tóxicas que hacen elevar o sobrevalorar el tema de las automatizaciones frente a poder generar ventas efectivas dentro de un negocio. La primera, esta es muy importante, las automatizaciones es una forma de escudarse y también esconderse frente al miedo de exponerse públicamente para ofrecer algo, para ofrecer tus servicios, tus productos o tus cursos, ofrecerlos al mercado. Entonces se cree que a través de la automatización, es decir, las piezas de contenido, los correos electrónicos grabados o programados, los videos grabados y toda la secuencia que genera o que se necesita en una automatización va a ser únicamente necesaria para poder generar ventas. Y aquí volvemos a las etapas, por eso por allí comencé, aquí volvemos a las etapas por las que estés pasando dentro de tu negocio. Porque en las etapas 1 y 2, tanto la etapa de arranque como la etapa de sostenimiento, que fácilmente estas dos etapas hay personas y hay negocios que pasan años dentro de estas dos etapas. En estas dos etapas, aquí se escudan mucho en la automatización, porque son etapas en donde todavía el negocio no está siendo validado, no está generando los ingresos que quiero. Entonces son etapas muy poderosas para enfrentarse con todo y miedo a las acciones que van a generar esos ingresos que necesita hoy el negocio para poder sostenerse y luego pasar a la siguiente etapa, que es de expansión. Y nos vamos entonces desde aquí al segundo mito o creencia tóxica, que tiene que ver con que la automatización es el proceso que se deja solo, que se hace en un par de horas y luego ya no se tiene en cuenta. Y por eso te contaba al principio que la automatización lleva un proceso tanto de la curva de aprendizaje y de todo lo que necesitas saber, que es largo. No es una cuestión de días, es una cuestión de meses en los negocios. Y yo que llevo años trabajando en automatización, es un proceso que a mí me ha tomado años poder seguir aprendiendo de esto y activando nuevas cosas que funcionen. Y tiene que ver con esto. Automatizar tiene mucho que ver con saber qué decisiones tomar de acuerdo a los números o las estadísticas que me digan esas automatizaciones que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo tengo una página de venta y esa página de venta no tengo forma de medir o no sé cómo medir cuántas personas mensualmente están visitando esa página de venta donde estoy vendiendo un producto, un servicio o un producto digital, allí no va a haber forma de saber qué decisiones tomar para mejorar la situación que se puede estar presentando, que son bajas ventas. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas visitando la página de venta. Entonces, la automatización no es solamente dejar correos electrónicos grabados, no es solamente dejar funnels de venta donde unas piezas de contenido en alguna plataforma, en Instagram, Facebook, Pinterest, queden programados y luego eso active una automatización y luego eso mande a las personas a otro lugar y luego eso los mande hacia una página de venta. No es solamente dejar esa parte programada, configurada, sino aparte es ir leyendo cada una de esas partes, cuáles son los resultados que está teniendo, por así decirlo. ¿Cuántas personas vieron las piezas de contenido? ¿Cuántas personas hicieron clics en los enlaces que habían en la pieza de contenido? ¿Cuántas de esas personas que vieron esa pieza de contenido fueron a la página de venta o fueron al regalo o a la página donde les tenía un regalo? ¿Cuántas de esas personas que llegaron a esa página tomaron acción, se registraron a ese regalo o compraron? Toda esa información no son números al azar, son números que nos están diciendo desde dónde viene el problema o desde dónde viene la venta y la situación que ha mejorado en el negocio y qué paso seguir, qué debo repetir,
que debo eliminar, que debo cambiar, que debo ajustar. Entonces, este mito es muy importante tenerlo en cuenta. Una automatización no funciona si no se sabe leer las analíticas que entrega cada una de las partes de la automatización y aparte saber tomar las decisiones correctas o que van muy acorde al objetivo que nos hemos planteado. Por último, te comparto cuáles son esas acciones que pueden reemplazar el estar pasando tiempo tal vez escudándonos o escondiéndonos de algo a lo que no queremos enfrentarnos a través de automatizar en vez de tomar acciones directas de venta que realmente van a crecer nuestro negocio. Por ejemplo, si tú tienes menos de 100 personas, sabes que hay menos de 100 personas que realmente forman parte o de tu lista de correos electrónicos o de tu WhatsApp o de alguna comunidad, algún grupo al que tú seas la administradora. En estos momentos, si son menos de 100 personas, la prioridad del negocio, por ejemplo, no es automatizar un proceso de venta, no es crear unas piezas de contenido programadas que luego lleven a un regalo, que luego lleven a una secuencia de correos electrónicos, porque eso va a requerir muchísimo, muchísimo de tu tiempo. Esto puede tomar semanas de tu trabajo o si no meses. Entonces, en vez de invertir ese tiempo en esa acción en particular, invierte tiempo o cambia la prioridad. Entonces, ¿cuál sería la prioridad? Tengo una lista de contactos que me va a ayudar a vender, pero para poder vender más, para poder generar ingresos que sostengan por lo menos mi negocio, en este momento lo que necesito es crecer esa lista de contactos, aumentar el número, y aquí quiero ser clara, el número de conversaciones directas que voy a tener con esos clientes potenciales para poder cerrar ventas. Ahora, otra de las acciones es, si tienes menos de 100 personas visitando mensualmente alguna de las páginas de venta que tengas de lo que ofrezcas, el problema aquí no es el diseño de tu página. Aquí la prioridad no es pasar más tiempo diseñando una mejor página de venta, cambiando el branding, los colores, el copy de venta. Aquí, por el número, la cantidad de personas que están visitando esa página, lo mejor en este momento es cambiar la prioridad, que sería entonces crear piezas de contenido y enfocarse en crear piezas de contenido que lleven tráfico a ese lugar o a esas páginas de venta. Por ejemplo, en qué lugares estoy creando. Los lugares donde estoy publicando esas piezas de contenido me permiten colocar enlaces y las personas están acostumbradas a hacer clic en esos enlaces. Todo eso nos ayuda a saber si el esfuerzo que nos toma implementar una acción realmente va a ser recompensado con el objetivo de nuestro negocio, que es vender, que es generar ingresos y ayudar a través de ese ingreso y de esa venta que estamos generando a otras personas. Ahora, otra de las acciones es, si todavía en estos momentos te cuesta explicar claramente lo que haces de una forma en donde la otra persona diga, oye, me quedó súper claro, yo sé y conecto inmediatamente a quién podría ayudar, por ejemplo, tu mensaje, o sé cómo me podría ayudar a mí. Si todavía te cuesta explicarte claramente, en vez de, por ejemplo, hacer una web gigante, de invertir en un desarrollador que te haga una web o en invertir hasta en aprendizaje para hacer una web que nadie va a visitar porque no sabemos en ese momento cómo llevarle tráfico a esa web, es importante que la prioridad cambie en ese momento y sea a tomar claridad y a descubrir cuáles son esos finales felices que va a vivir tu cliente luego de comprar y hacer lo que tú le estás ofreciendo, es decir, las ofertas que tú tienes sobre la mesa. Por ejemplo, a mí me gusta a este sistema para encontrar cuál es mi mejor mensaje de venta, pero además añadirlo a qué es lo que yo debo crear según lo que yo mejor sé hacer. A mí me gusta llamarle a esto el sistema FU. El sistema FU significa la F, lo más fácil que es para ti algo que puedas explicarlo fácilmente. Y la U es lo que es más útil para tu cliente recibir, que es más útil y en esos momentos
él realmente lo necesita. Entonces, cuando tú unes estos dos, lo que para ti es más fácil explicar y lo que para tu cliente es 100% útil recibir en ese momento, cuando tú haces esa fusión, lo que sucede es que allí creas primero una oferta que sea útil para las otras personas y que la estén buscando adquirir. Y aparte para ti va a ser mucho más fácil expresarte, encontrar las palabras adecuadas y correctas para explicar esa oferta. Y este sistema FU lo tenemos en un GPT o en un robot donde tú le dices hola, él te hace una pregunta, gracias a tu respuesta, te dice cuáles son las cosas fáciles para ti de explicar, cuáles son las cosas útiles, 100% útiles que va a recibir tu cliente y cómo desde allí qué es lo que deberían hacer, qué productos, qué servicios, qué productos digitales deberían hacer. Y esto lo tenemos en nuestro nuevo curso online. A comenzar se dijo, inicia y digitaliza tu negocio. Voy a dejar toda la información aquí abajo para que puedas unirte. Luego entonces tenemos otra acción que es la acción de si todavía no sabes qué tipo de clientes compran más rápido lo que tú haces, en vez de pasar tiempo aprendiendo a crear funnels de venta complejos con anuncios pagados o con ads, con secuencias de correos, con múltiples pasos dentro de esos embudos de venta, es importante resumir todo eso y aprender cuál es la prioridad de compra que tiene hoy tu cliente, investigando en los sitios más comunes, pero también más efectivos para hacer investigaciones de mercado, que son los grupos de Facebook, grupos, foros en internet. Pero yo sé que esto nos puede pasar o podemos pasar meses y meses haciendo esta investigación si lo hacemos manualmente. Entonces aquí hay otro GPT, otro robot que busca esos lugares por ti y que te dice cuáles son los comentarios que están haciendo y qué es lo que tú deberías crear de acuerdo a eso que está buscando ya tu cliente. Y ese GPT o ese robot también lo tienes en nuestro curso A Comenzar se dijo, inicia y digitaliza tu negocio. Ok, por último, tenemos que si tienes de menos de 50 personas realmente interesadas en lo que haces, te lo aseguro que en vez de hacer un funnel larguísimo, un embudo de venta larguísimo, con un documento, en estos momentos, con un documento en Google Drive, en los documentos de Google Drive, bien explicado, vas a conseguir clientes efectivos en vez de pasar mucho más tiempo, meses, semanas, enfriando a ese cliente que ya podía estar de alguna forma tibio o caliente, enfriándolo porque te demoraste mucho en hacerle la oferta. Estas acciones espero que te ayuden. Recuerda que tenemos mucha más información aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.